exponer básicamente es una lectura que está orientada a lo que es el tema del riesgo financiero, sobre todo en la planeación o planificación financiera. El caso en particular es una lectura de los autores de López Arboleda, que está vinculada a lo que es la identificación, la medición y la cuantificación del riesgo en las finanzas de una empresa o de empresas del sector de energía, ¿no? Esto es para el caso de Colombia. Y algo que es importante mencionar es que básicamente cuando tratamos de cuantificar riesgos, debemos hacer un mapeo de algo que se llama, como su nombre lo indica, ¿no? Mapeo de riesgos corporativos. ¿Y qué es un mapeo de riesgos cualitativo? Básicamente es una identificación cualitativa, pero llevada a términos cuantitativos, de cuáles serían todos los principales factores o riesgos que influyen sobre el resultado de gestión. Hablamos desde luego de factores de riesgo que afectan a la rentabilidad del negocio. Por ejemplo, en este artículo se menciona cómo está orientada lo que son empresas de transmisión de energía eléctrica. Desde luego, por el rubro, hay un primer factor de riesgo que es el riesgo normativo, ¿no? Básicamente, en el riesgo normativo, para el caso de estudio, implica de que la empresa puede sufrir pérdidas, en primer lugar, porque existen cambios en las normativas. Estos cambios en las normativas pueden ser de tipo tributarias, como pueden ser de regulación de un sector en particular. En este sentido, si es un caso dirigido a empresas del sector eléctrico, cualquier regulación, imposiciones de techos en las tarifas de energía eléctrica o inclusive disminución de las tarifas pueden conllevar a riesgos de tipo normativo, ¿no? Básicamente, de igual manera, se pueden identificar riesgos como son por condiciones de mercado. Básicamente, estas condiciones de mercado están vinculadas directamente o usualmente con lo que es la competencia. De igual manera, también existen riesgos de tipos económicos que fundamentalmente están relacionados con lo que son el entorno macroeconómico del país, ¿no? Y el entorno macroeconómico, desde luego, también puede afectar a lo que son las empresas o la microeconomía. Otros factores de riesgo que también pueden afectar a la planificación y al resultado financiero de las empresas es los fenómenos de la naturaleza. Esto dependiendo de qué tipo de empresa sea, ¿no? Usualmente existen ciertas empresas, por ejemplo, las empresas agrícolas, ¿no es cierto? O empresas que están vinculadas que se pueden afectar, por ejemplo, por el problema del niño, la niña, o factores climáticos. Es también importante determinar si existen riesgos asociados a fenómenos naturales. Otro tipo de riesgo que pueden afectar a las empresas es riesgo sociopolítico, riesgo comercial, riesgo operacional de la empresa. Incluso cuando hablamos de riesgo operacional, podemos hablar de lo que son los fallos en los sistemas, en los procesos o inclusive también en las personas, ¿no? Entonces, una primera tarea para evidenciar de cuáles son los riesgos que pueden afectar en el resultado financiero de la empresa es básicamente realizar un mapeo de riesgos, ¿no? Y esto se lo debe realizar para cualquier tipo de empresas.
Otro elemento importante, una vez que se han identificado los riesgos, es básicamente determinar cuál es la probabilidad de ocurrencia. Y la probabilidad de ocurrencia básicamente significa qué tanto aparecen estos riesgos o qué tanto se materializan, ¿no? Y básicamente la probabilidad de ocurrencia podemos clasificarla en 4 tipos. Una probabilidad de ocurrencia baja, o perdón, remota, que básicamente es cuando en el tiempo la probabilidad en que ocurren estos hechos es muy, muy, muy baja. Por ejemplo, una vez cada 10 años podemos clasificarlo como remoto. Por otra parte, también existe una probabilidad de ocurrencia de un evento de riesgo que sea bajo cuando ocurre, por ejemplo, una vez cada 5 años. Y de forma respectiva también podemos identificar como una probabilidad de ocurrencia media, si es que ocurre al menos una vez al año, o alta, en todo caso, si es que la frecuencia se da varias veces al año. Entonces, una característica importante es determinar la probabilidad de ocurrencia de los eventos de riesgo. Y el otro elemento importante también es lo que se conoce como determinar la severidad e impacto. ¿Qué significa severidad e impacto? Significa básicamente si los eventos de riesgo se materializa, qué tan graves son para la empresa, ¿no? Y eso podemos igual determinarlo en 4 niveles. Un nivel de riesgo leve, es decir, si por ejemplo los eventos de riesgo podrían significar menos del 3% de los ingresos anuales, eso podríamos clasificarlo como leve. Por otra parte, también podríamos clasificar como moderado si es que los eventos de riesgo a la hora de materializarse pudieran estar entre un 3 y un 8%, o de otra parte podríamos clasificarla como crítica si es que el riesgo en particular a la hora de materializarse estaría entre 8 y 15%, o muy crítico inclusive si es superior al 15%. Una vez que hemos clasificado los riesgos según su frecuencia y según su nivel de impacto, podemos construir una matriz de riesgo en el cual vamos a identificar aquellos elementos que tienen mayor frecuencia y por otra parte que tienen mayor impacto. Y básicamente la identificación de riesgos consiste en tratar de mitigar aquellos eventos que son más frecuentes y que tienen mayor impacto. Por otra parte, básicamente lo que debemos utilizar una vez que hemos identificado los riesgos, básicamente es modelarlos, y para ello es importante utilizar una metodología para lo que es la medición de riesgo. Y básicamente consiste en, uno, seleccionar cuál es la métrica que se va a evaluar, y dos, identificar cuáles son las variables que se van a afectar, ¿no? En tal sentido, cuando hablamos de métrica, estamos hablando de, por ejemplo, un nivel de confiabilidad y sobre todo, básicamente, algunas métricas es, por ejemplo, lo que es la metodología de utilidad en riesgo o de flujo de caja en riesgo. ¿Qué significan estas métricas? Estas métricas básicamente consiste en estimar un estado de resultados en el cual este estado de resultados va a estar afectado por, o podemos cuantificar cuál va a ser el riesgo que ello implica, o también estimar un flujo de caja en el cual, por lo tanto, vamos a poder estimar lo que va a estar en riesgo o básicamente salidas
y pérdidas de dinero por materialización de eventos adversos, y sobre todo también considerando un determinado nivel de confianza. Entonces, básicamente, cuando elegimos la métrica, identificamos las variables que se van a afectar y generamos escenarios para las variables a través del tiempo. Por lo tanto, la metodología de riesgo consiste en calcular cuáles son los resultados financieros futuros ante diversos escenarios y sobre todo cuantificar el riesgo. ¿Qué significa cuantificar el riesgo? Básicamente, a un nivel de confianza significa en determinar cuál es la máxima pérdida esperada. Así, por ejemplo, y según esta metodología de identificación, medición y cuantificación de riesgo, lo que en todo caso se debe realizar es identificar de forma inicial cuáles son las fuentes del riesgo y sobre todo estas fuentes de riesgo vincular a ciertas cuentas del estado de resultados. Por ejemplo, si hablamos de aspectos regulatorios, si hablamos de aspectos, los aspectos regulatorios, básicamente, si es que una empresa, por algún ministerio o dependencia de gobierno, tiene afectaciones en sus precios, es decir, ¿no? Las instancias de gobierno o instancias de regulación fijan los precios. Esto va a afectar a lo que son los ingresos de las empresas y por lo tanto eso va a afectar a lo que es el ingreso operacional. Por otra parte, si hablamos de una fuente de riesgo, por ejemplo, lo que son volatilidades en las variables macroeconómicas. Estas variables macroeconómicas van a afectar a lo que son los ingresos, pero si hablamos, por ejemplo, de que las empresas tienen tasas de interés o tienen recursos invertidos en los bancos, o por otra parte, la empresa tiene costos financieros, eso también va a afectar a lo que son otros ingresos operacionales, si es que el banco tiene disponibilidades o inclusive si tiene inversiones, por ejemplo, en moneda extranjera. Las variables macroeconómicas, como son las tasas de interés, también pueden afectar a lo que son los costos financieros y pueden afectar también a las deudas, especialmente si estas deudas están en alguna divisa. Por lo tanto, pueden generar pérdidas cambiarias. En el caso particular de Colombia hay un hecho social, político y de problema que es el conflicto armado, ¿no? Si hablamos de una empresa colombiana de energía eléctrica, está el tema del conflicto armado, por ejemplo, las FARC en su momento, pueden llevar a pérdidas por siniestros, ya sea de, por ejemplo, las torres eléctricas, ¿no? Y todas estas medidas de riesgo, su probabilidad de ocurrencia y su severidad, desde luego, van a afectar a lo que es el estado de resultados. Y este estado de resultados es lo que vamos a conocer como la metodología de utilidad en riesgo. De esa utilidad en riesgo, básicamente el plan financiero, si bien es cierto, tiene una utilidad o pérdida esperada. Sin embargo, esa utilidad o pérdida esperada se puede, a un nivel de confianza, puede cuantificarse determinando cuál va a ser la peor pérdida esperada. Eso en un escenario de riesgo. Si consideramos 3 desviaciones estándar, eso va a ser equivalente al 99% de confianza. Podemos estimar la peor pérdida esperada al 99% de confianza con 3 desviaciones estándar.
podemos calcular la peor pérdida esperada al 95% de confianza, o lo que es lo mismo con 2 desviaciones estándar. Y finalmente podemos calcular la peor pérdida esperada al 90% de confianza, que eso significa una desviación estándar. En resumen, el análisis de riesgo básicamente en las finanzas consiste en determinar cuál es la peor pérdida esperada a un nivel de confianza dado, ¿no? Y para calcular la peor pérdida esperada, hablamos de tener un concepto de probabilidad, y por otra parte, hablamos también de conocer cuáles son las principales fuentes de riesgo, de variabilidad, que van a afectar determinadas cuentas de resultados. El riesgo, siempre lo peor que puede suceder, es que se afecta negativamente a lo que son las cuentas de ingreso, es decir, disminuye el ingreso, o por otra parte, se afecta positivamente a lo que son las cuentas de egreso. Esto significa de que el costo o el egreso se incrementa, y por lo tanto el riesgo cuando se materializa significa de que la empresa puede tener mayores pérdidas potenciales, ¿no? Esta es la metodología, esta es una metodología para determinar la utilidad en riesgo que puede sufrir una empresa dada materialización de eventos que pueden ser negativos para la empresa.